Hola, mi nombre es Anderson y bueno, lo que voy a hacer ahora es explicar el trabajo de investigación. Mi tema en específico se llama Desafíos de la política fiscal en Bolivia y su relación con el trilema macroeconómico. Y bueno, para iniciar con el trabajo, en el trabajo he mencionado varios antecedentes con respecto a la política fiscal que se ha venido realizando en Bolivia durante dos épocas distintas. Lo he dividido entre del 2000 al 2010 y del 2010 al 2020. Y básicamente lo que he tratado de hacer aquí es, bueno, hacer una comparación entre estas dos épocas y ver qué tanto ha afectado y si ha habido un mal uso, bueno, no sé si llamarlo mal uso, pero un uso intensivo, exagerado, quién sabe, de la política fiscal. Bueno, lo que voy a tratar de hacer ahora es explicar más o menos de lo que se trata el trilema macroeconómico y por qué he tratado de relacionarlo con esto y por qué tiene tanta influencia la política fiscal. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recordar por qué se llama trilema o trilema macroeconómico o también es conocido como la Trinidad Imposible. ¿Por qué la Trinidad Imposible? Porque básicamente bueno, un país lo que va a buscar es esos tres objetivos en común, pero solo va a poder tener dos. Y bueno, va a tener que desechar uno. En realidad, bueno, y esos tres son el tipo de cambio fijo, el libre flujo de capitales y la autonomía monetaria, que básicamente en el último se va a relacionar más que todo a la autonomía en el uso de la política monetaria que va a tener este país. Hay varios casos, se pueden mencionar, por ejemplo, pero los más comunes es que en los países se decidan o sea, me refiero a que solo van a fluctuar entre tipo de cambio fijo y tipo de cambio flotante. En un caso de un país, bueno, en el caso hipotético en el que un país tenga un tipo de cambio flotante, entonces significa que va a tener un libre flujo de capitales y autonomía monetaria. En el caso de estos países, se podría decir que el que va a regir la economía en este caso va a ser el Banco Central, ya que el Banco Central es el que maneja la política monetaria de los países. En el caso en el que un país, por ejemplo, tenga un tipo de cambio fijo y libre flujo de capital, eh, va, ya no va a tener una autonomía monetaria, ya que en este tipo de países los que se van a regir van a ser básicamente, o bueno, el que va a mandar en la política monetaria y fiscal va a ser el Ministerio de Economía. En el caso específico de Bolivia, se muestran documentos del Banco Central que nosotros manejamos un tipo de cambio flotante, entre comillas, ya que, bueno, ellos dicen que tenemos un tipo de cambio flotante, pero lo que han denominado organismos internacionales es que nosotros tenemos un tipo de cambio, ellos lo llaman dirty floating, lo que se traduciría al español como una especie de flotación sucia. Que claro, ellos en el Banco Central lo justifica como que tenemos un tipo de cambio fijo porque, bueno, se mueven 6.97, 6.98, 6.97, 6 y se mueven puntitos y son muy pequeños los puntos en los que se mueven. Entonces, claro, si hacemos un zoom muy directo bueno, las gráficas que nos muestra, obviamente, ahí el tipo de cambio se está bloqueando, pero bueno, si hacemos bueno, si alejamos la vista de este gráfico, se va a poder ver una constante y es que el tipo de cambio es recto y es ese, es el que ellos le imponen. Entonces, bueno, para efectos prácticos vamos a decir que la economía boliviana tiene un tipo de cambio fijo, eso está cargado en el documento. Y bueno, ¿por qué esto es importante? Ya que en Bolivia nosotros manejamos un tipo de cambio fijo, esto quiere decir que nosotros vamos a tener un libre flujo de capital y vamos a renunciar a la autonomía monetaria. Es decir, que en nuestro país, básicamente, el órgano o el sistema que va a tener más poder va a ser eh, el Ministerio de Economía. ¿Por qué esto es importante? Porque básicamente lo que va a hacer subir el PIB en una economía como la boliviana va a ser la política fiscal. Ahora, ¿qué quiere decir política fiscal?
Básicamente la política fiscal va a ser, bueno, el gasto y los impuestos. O sea, para ponerlo de manera simple, va a ser la reducción y el aumento de gastos que va a tener el gobierno, gastos públicos, y también se va a regir, o se puede regir por los impuestos, el aumento y la reducción de impuestos, en términos simples, porque es un poco más complicado que eso. Sin embargo, en la data que está en el documento se puede observar que durante los últimos años, en especial, bueno, si hacemos un corte en los periodos que ya hemos mencionado, en especial del 2005 al 2015 y de ahí casi hasta el 2018, ha habido un exceso de eh, política fiscal, gasto público en Bolivia. No está ni bien ni mal, porque al final de cuentas lo que ha tratado de hacer para ese entonces el ministro de Economía, Luis Arce, es hacer subir el PIB, y lo ha logrado. Lo ha logrado. Hemos podido ver que durante esos años hemos sido una de las regiones que más ha crecido en cuanto al Producto Interno Bruto. Sin embargo, también lo que nos menciona esto es que, bueno, un uso excesivo de la política fiscal intensiva lo que va a generar a largo plazo es un aumento básicamente en la inflación y en el interés también. Bueno, ya esto es perjudicial para la economía, sí. Hemos podido ver que bueno, la economía boliviana ha sufrido una inflación, bueno, que para los ciudadanos simples sí se va a aumentar de cierta manera, ya que bueno, ellos son los principales consumidores de la canasta familiar, que está bueno, regida por los productos básicos, ¿no? Como el pan, la leche y demás. Y bueno, el ejemplo más claro que podemos ver aquí es, por ejemplo, el pan, que como se mencionaba hace tiempo, por esos años del 2000-2002, estaba en 10 centavos, 20 centavos, y ahora cuesta 2.5 veces más, por ejemplo. Entonces, claro, y aquí también podemos ver que el gobierno ha tratado de disimular de cierta manera esta inflación y no mostrar bueno, al final de cuentas sí son los datos verdaderos, pero con algunas cosas lo han tratado de, bueno, suavizar, si se podría decir. Y lo que han tratado de hacer básicamente es reducir las ponderaciones. Al momento de calcular la inflación, se calcula qué tanta ponderación tiene la canasta familiar y los productos básicos. Y antes estos productos tenían una mayor ponderación porque básicamente es lo que más producía el público boliviano, los ciudadanos. Sin embargo, para reducir esto, lo que han tratado de hacer el gobierno es quitarle cierta ponderación a esto y aumentarle cierta ponderación. Un ejemplo, por ejemplo, a los viajes. En los viajes se puede observar que no es algo que hacemos todos los días. Entonces, sí, ciertamente, de esa manera han tratado de disimular un poco la inflación. Y bueno, básicamente eso. Y también está señalado en el documento. Y bueno, finalizando, hay algunas propuestas que se ha tratado de hacer con respecto a la política fiscal. La conclusión es que no está mal, pero tampoco está bien. Hay que tener un uso responsable de esta política. Quizá lo que se debería haber hecho, sí, hasta los primeros años incurrir en esta política fiscal. Como hemos visto, ha habido mucha construcción de carreteras, eso es algo bueno, hospitales, aunque no de tercer, cuarto nivel que hubiéramos querido, pero esto es porque han tratado de hacer las construcciones rápidas, quizá por ese motivo. Ha habido también gasto público en la construcción de, no sé, han habido mucha inauguración de canchas de fútbol, hemos podido ver también eso, y quizá eso también ha repercutido en la calidad de las construcciones que ha habido en Bolivia. Se puede decir que no ha sido la más oportuna, o bueno, la mejor construcción que ha tenido Bolivia, ¿no? Ha habido, por ejemplo, la construcción de ciertos museos y demás. Y bueno, se han hecho de forma rápida, ¿no? Y no podemos esperar mucha calidad de esos.
Quizá lo que se debería haber hecho, sí, para hacer subir el PIB está muy bien y para dinamizar la economía y meter dinero, sí hubiera estado bien durante los primeros años. Sin embargo, durante los próximos años, por ahí empezando del 2013 hasta el 2017, 16, bueno, eh, mode- moderarlo quizá un poco y quizá moderar también el tipo de cambio, que muy bien sabemos todos que no es el tipo de cambio real, que no está muy bien medido. Si no me equivoco, ahora el tipo de cambio real está por los 9 10 bolivianos. Son datos del año pasado, si no me equivoco. Pero bueno, quizá eso y eso básicamente es lo que propone el trabajo y bueno, eso sería todo. Espero me haya dado a entender y cualquier duda con respecto al trabajo voy a estar atento.